Yo levanté mi secreto bancario de manera voluntaria y emplazo a todos los senadores de esta sala a que también lo hagan y a todas las autoridades públicas a que también lo hagan. He votado a favor, Presidenta, de todos los trámites del levantamiento del secreto bancario para perseguir el crimen organizado en la Cámara y también en esta sala. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Esto es Más 569, el podcast, episodio 129. Soy su productor, editor y presentador, Jorge Garretón. Es viernes 12 de junio. En este episodio seguimos con el lavado de dinero y el fracaso del levantamiento del secreto bancario. La economía, sí, esa misma, la economía que han confiado en personas como Jorge Quirós. Y una de las mejores de las nuestros chilenos y chilenas, Michelle Bachelet. Esto es Más 569 en el podcast, en Spotify y en YouTube. Como medio independiente, nuestro desarrollo y crecimiento requiere de tu ayuda para seguir creciendo. Más 569 el podcast está en YouTube. Danos tu like. En Spotify selecciona el símbolo más. Así otras personas pueden acceder al podcast. Por eso es importante que des tu like, que comentes, te suscribas y compartas. Vamos al episodio 129 de Más 569, el podcast. Vamos con el episodio 129 del podcast. Bueno, esta semana en el Senado se votó el secreto bancario, el levantamiento del secreto bancario. Pero el concepto específico fue rechazado tras una votación 24 votos a favor contra 24 votos. En el caso del empate se rechaza la norma en discusión. Esta votación es parte del llamado del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica. Ahora va a comisión mixta tras lo votado en el Senado y en la Cámara de Diputados y Diputadas. Este proyecto busca identificar operaciones financieras sospechosas relacionadas con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas mediante el análisis de información económica y financiera. Por eso, el levantamiento del secreto bancario es fundamental para cumplir con el objetivo de la ley. Ahora se debate en comisión mixta. El proyecto de ley lo propuesto crea un sistema integrado entre la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero que depende del Ministerio de Hacienda, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas. Estos organismos del Estado, según lo que se propone en la norma, podrán intercambiar información y fortalecer sus capacidades de análisis para detectar movimientos irregulares. Se agrega que este proyecto de ley, hoy en comisión mixta, crea unidades de inteligencia y análisis económico, tanto en impuestos internos como en aduana, para mejorar la investigación de operaciones sospechosas. Además, incorpora mecanismos para seguir la ruta del dinero proveniente de actividades criminales, que incluye análisis de datos económicos y financieros, trazabilidad de operaciones económicas, intercambio de información entre organismos del Estado y fortalecimiento de las facultades de fiscalización. La clave del proyecto es el levantamiento del secreto bancario de forma administrativa sin tener que ir a requerir una orden judicial de un juez o jueza de la República. Previo a la votación, la senadora PC por Valparaíso, Carol Cariola, dijo que votaría a favor del levantamiento bancario, del secreto bancario, agregando que ella también ha sido víctima de noticias falsas al respecto, en particular por senadores de derecha. Por segunda vez tengo que intervenir en esta sala para desmentir lo que dice un colega sobre mi persona. Valoro
que la semana pasada el senador Carter me haya pedido disculpas públicas en esta sala por haber entregado información falsa a la prensa respecto de mi comportamiento. Sin embargo, quiero decir que hoy nuevamente tuve que acercarme a otro senador que, a pesar de haber dicho esto mismo aquí en esta sala, para pedirle que por favor deje de difundir una mentira respecto de mi persona. El senador Luciano Cruzcoque, a quien me refiero, el día lunes en la radio cooperativa volvió a referirse a que yo me había opuesto al levantamiento del secreto bancario, diciéndolo de esta manera: que mi abogado habría presentado un recurso para inhibir el levantamiento de mi secreto bancario. Quiero volver a repetir frente a todo Chile que esto es absolutamente falso. Y lo quiero volver a repetir, Presidenta, porque a mí me parece que aquí se está mal utilizando el rol que cada uno de nosotros tenemos ante la ciudadanía, de los medios de comunicación, para intentar justificar una posición política que es legítima. Si quienes hoy día están en contra del levantamiento del secreto bancario para perseguir al crimen organizado, para buscar caminos de levantamiento administrativo, para que no se nos sigan metiendo agentes en bancos de nuestro país del Tren de Aragua, bueno, que expliquen eso, pero no utilicen a una senadora de la República con información falsa diciendo algo que no es. Yo levanté mi secreto bancario de manera voluntaria y emplazo a todos los senadores de esta sala a que también lo hagan y a todas las autoridades públicas a que también lo hagan. He votado a favor, Presidenta, de todos los trámites del levantamiento del secreto bancario para perseguir el crimen organizado en la Cámara y también en esta sala. Y lo voy a volver a hacer en la votación que vamos a tener en un rato más. Pero por favor, colegas, les pido que el estándar de fair play, de respeto, de consideración sea el mismo para todos y que dejen de utilizarme a mí porque me violenta, que me utilicen para poder justificar su posición. Expliquen mejor por qué están en contra, pero no me utilicen a mí a partir de información falsa que supuestamente han recogido desde la prensa. Porque además les quiero decir una cosa, Presidenta, la prensa se equivoca, la prensa a veces entrega información que no corresponde. Pero también es cierto que cuando algunos hacemos el esfuerzo de entregar información a través de las redes, en esta misma sala, para poder decir la verdad y corregir esos errores, llama la atención que esto se siga reproduciendo. Así que yo les pido, colegas, con mucho respeto a quienes hoy día están en el oficialismo, que tienen una posición que es legítima, lo vuelvo a decir, que por favor le digan a quien está escribiendo la minuta, porque también los diputados lo están reproduciendo, les digan que han cometido un error. Y yo quiero pensar que en esto hay una equivocación y no mala intención. Por eso es que lo vuelvo a repetir por segunda vez, Presidenta, y espero que no vuelva a haber una tercera ocasión en esta sala donde tenga que referirme a un tema que espero que haya quedado absolutamente claro, porque yo no tengo nada que ocultar, así lo he dicho, y por eso, lo vuelvo a repetir, levanté voluntariamente mi secreto bancario para poder ayudar a una investigación que para mí está injustificada, pero que sin embargo siempre he estado disponible a poder ayudar, contribuir y transparentar todos los elementos que sean necesarios. Eso, Presidenta, muchas gracias. Está claro, ella y toda la oposición votó por levantar el secreto bancario, cosa que no ocurrió con las bancadas oficialistas de derecha y de extrema derecha. Ellas no quieren levantar el secreto bancario presuntamente por un tema de vulneración a la privacidad de las personas. El ministro secretario general de la Presidencia, José García Rubinot, el cargo que lleva las relaciones y la agenda legislativa con el Congreso desde el Ejecutivo, lo explica mejor del por qué la derecha y este gobierno de extrema derecha de José Antonio Kast se opone al levantamiento al secreto bancario. Este es el cantinfleo del ministro García Rubinot. Nosotros nunca nos hemos opuesto a que el secreto bancario se mantenga tal como está. Simplemente lo que hemos dicho es que el marco constitucional que tiene el país hoy día, de respeto a la vida privada de las personas, nos obliga a que cuando hay una medida intrusiva como esta, como es levantar el secreto bancario, siempre tenga que estar de por medio la autorización de un juez. Y por lo tanto, lo que buscamos es que precisamente esto mismo se haga realidad cuando se trata de la unidad de análisis financiero.
nosotros entendemos de que hay algunos aspectos, por ejemplo, el de la rapidez, el de la inmediatez, y por lo tanto estamos dispuestos a avanzar en ese sentido. Pero además el ministro Jorge Quirós, ministro de Hacienda, ya ha venido trabajando para poder aportar insumos en la comparación de la legislación internacional, de tal manera que nos permita despejar esta situación y de esa manera permitir que seamos mucho más eficaces en el combate contra el crimen organizado. Nosotros queremos mantener la autorización judicial porque nos parece que es la manera de respetar el derecho a la privacidad, el derecho a la vida privada de las personas que está, reitero, establecido en nuestra Constitución política. Ese es el marco. Ahora, ¿cuántos días se demore el entregar la información o cuántos días se demore el juez en entregar la autorización? Es algo que en general nosotros creemos que la experiencia nos indica, primero, que siempre se han dado las autorizaciones y siempre han sido bastante rápidas. Sin embargo, la información que hemos recibido es que cuando se busca cumplir esa normativa y los bancos tienen que remitir la información, eso está tomando más tiempo del que debiéramos y por lo tanto le resta efectividad a la medida. En materias como esa, por supuesto que estamos dispuestas a revisar y también, como lo ha dicho el ministro Jorge Quirós, dispuesto a revisar la aplicación en Chile de algunas normas que están llevando adelante otros países que en esta materia están muy, muy adelantados. Cantinfleo. Nada más que excusas baratas para prevenir el levantamiento del secreto bancario por privacidad, norma constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el mismo tema de los impuestos. La derecha, el empresariado, las grandes fortunas no quieren pagar impuestos, lo evaden, lo eluden, omiten, nada de nada. Por tanto, el secreto bancario cae dentro de esta misma órbita. Por eso el lavado de dinero en Chile, con mercados financieros abiertos, está creando en Chile un paraíso para el lavado del dinero venido de la delincuencia por parte de bandas extranjeras dedicadas a esto. Los chinos del clan Chen en el norte, ellos traían dinero desde el extranjero, lo lavaban en Chile y luego se iba fuera del país lavado limpio. El Tren de Aragua genera y lava dinero en Chile. Ya hemos visto sus fachadas. El fiscal nacional Ángel Valencia, con tono imploratorio, explicaba sus deseos esta semana en un puerto en el norte del país. Ahora, sin embargo, no cabe duda, porque esto es una obviedad, que es casi infantil discutirlo, que si pudiéramos tener la posibilidad de revisar la cuenta de cualquiera de los que estamos dentro de este puerto hoy en día o de cualquier persona que se encuentre viviendo en Arica, por supuesto que tendríamos mucha más información para investigar la delincuencia organizada. La pregunta es si queremos vivir en un país como ese, que eso es lo que hemos planteado muchas veces, y el Congreso Nacional a quien le corresponde señalar quién puede realizar aquello. Sin perjuicio de eso, y en esto voy a insistir hasta la majadería, nos parece que hay asuntos en los cuales la discusión es más pacífica, digamos. ¿Por qué? Porque normalmente el secreto bancario lo que ampara es la intimidad de las personas, ¿no? Y otros secretos protegidos por ley. Pero esa misma intimidad no la tienen las instituciones públicas, ¿eh? El derecho que tienen ustedes a mantener, a proteger su vida privada, a que se mantenga dentro de la esfera de su propia, insisto, intimidad, es distinta de la de una municipalidad. La intimidad que puede tener una municipalidad es distinta a la que puede tener una persona natural o una empresa del Estado, o incluso, permítanme agregar, hemos dicho, una corporación o una fundación sin fines de lucro. En consecuencia, nos parece que hay ámbitos en los cuales podríamos avanzar mucho más si se nos permitiera al Ministerio Público no tener que pedir autorización judicial para revisar la cuenta corriente de una corporación, de una fundación, de un municipio, de una corporación municipal, particularmente en casos de corrupción. Es el deseo del pibe, pero el patrón del fondo llamado República de Chile no lo quiere hacer. ¿Qué queda ahora? La comisión mixta entre Cámara y Senado, que será revisada en comisión mixta, donde el debate indica lo siguiente. Excepcionalmente, la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, podrá requerir la información sujeta a secreto bancario a una institución bancaria de forma directa y sin previa autorización judicial.
y ésta estará obligada a proporcionarla, el banco, eso es, siempre que la información sea necesaria para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas que se referirían a personas jurídicas, a funcionarios públicos o que hayan sido reportadas por un banco que se vincule con delitos de su competencia. Continúa la norma que se tiene que homologar en la Cámara de Diputados, en comisión mixta entre la Cámara de Diputados y el Senado. También la disposición hace referencia al rol del director de la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, y del jefe de la Unidad de Auditoría Interna. A su vez indica que la UAF tendrá la obligación de informar de manera periódica sobre la utilización de esta facultad excepcional, antecedentes que también serán entregados a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Recordemos que este proyecto de ley fue ingresado en el gobierno de Gabriel Boric y no se llegó a consenso previamente, se demoró su trámite en el Senado y por eso se debate ahora. Y por eso también se rechaza el tema del levantamiento del secreto bancario. Veamos qué engendro saldrá de la comisión mixta. Vamos al break y regresamos con economía. Esto es Más 569, el podcast, episodio 129 para hoy viernes 12 de junio. Vamos con la economía. Esta semana se dio a conocer el decreto del Ministerio de Hacienda que explica la realidad económica del país y las políticas fiscales que este gobierno llevará adelante. Hacienda informó que cambia la meta fiscal. No se cumplirá la promesa de campaña de déficit 0% al 2030. Esto es lo que informó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el día martes 9 de junio. El instrumento que fija las metas concretas de las finanzas públicas para toda la administración, la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2006, obliga a cada gobierno a publicarlo dentro de los primeros 90 días desde que asume. Este es un decreto por administración, no es una obligación anual y puede ser modificado si las metas vuelven a ser inviables. Entonces, que quede claro, Hacienda publicó el decreto fiscal que está mandatado a hacerlo dentro de los 90 días. Cambia el déficit estructural a 2030. No es factible el 0% déficit, sino un 1,5% del PIB. Veamos qué significa aquello. Si bien en campaña se prometió llegar a un déficit estructural del 0% al término del mandato, el decreto finalmente enviado fija la meta de negativo 1,5% del PIB para el 2030. Según los cálculos, el déficit se reduce gradualmente, pero se mantiene durante toda la administración. Según el informe, la trayectoria oficial es menos 2,6 déficit el 2026. 1,8 déficit el 2027, 1,7 déficit el 2028, 1,6 déficit el 2029 y 1,5 déficit el 2030. El Ministerio de Hacienda cambió la meta citando 3 razones. Un presupuesto heredado con ingresos sobreestimados, y podemos hacer un paréntesis ahí, sobreestimados y gastos no reconocidos, deuda flotante con proveedores no contabilizada. Hagamos ese paréntesis. Lo que dice Hacienda es falso. El presupuesto heredado con ingresos sobreestimados tiene que ver con ingresos en base al crecimiento económico. Lo que ocurre es que el ministro Quirós implementó un ajuste fiscal de austeridad inmediatamente. Por lo tanto, ¿quién es el principal inversor en la economía chilena? El Estado, a través del gobierno. Por ende,
no hubo capital. Además, aplicó una medida de contracción económica al no aplicar el MEPCO al alza de las gasolinas. Ese es el segundo punto. Y deuda flotante con proveedores no contabilizados. Eso es falso, porque la deuda flotante no existe. Lo que ocurre es que se declara la deuda el 2025 y se paga el 2026. Eso no es deuda no contabilizada. Eso es contabilización de deuda a futuro. Y eso es una norma muy regular aplicada por los ministerios de Hacienda. Recordemos, Jorge Quirós no es macroeconomista. Él es un manipulador de mercados. Es economista, sí, pero no es un macroeconomista. Por lo tanto, él jamás ha trabajado en macroeconomía. Por lo tanto, estos elementos son nuevos para él. Él está preocupado, siempre ha estado preocupado en manipular mercados. Incluso estuvo detenido o preso bajo el sistema antiguo penal, en la cual él estuvo preso por 48 horas por el tema del MOP-Gate. Quedó libre de causa por no contar con pruebas. Claro, quedó libre de causa. Igual como quedó libre de causa con la colusión de las farmacias y los pollos. Él no pagó nada, fueron sus clientes quienes se embolsicaron miles de millones de pesos y los ejecutivos de ambas entidades, sea de las farmacias y de los pollos, quienes pagaron de alguna u otra forma lo que defraudaron a la nación. Continuamos. La meta del menos 1,5 ya incorpora supuestos de mayor crecimiento y recaudación derivado de ese plan, por lo que parte del cierre del déficit depende que la mega reforma se apruebe y funcione como el gobierno proyecta. No sé si reír, no sé si llorar. El crecimiento no va a crecer con medidas de austeridad. La austeridad sencillamente cierra la llave económica. Las medidas de recorte y la mega reforma es eso. Está implementando un cierre de la válvula. El gobierno, el Estado, recaudará menos de los impuestos empresariales 27 al 23%. Por lo tanto, menos ingresos, menos recaudación, más déficit. Pero eso, sigamos viendo lo que plantea Jorge Quirós. La segunda regla del decreto es el ancla de la deuda, la cual no debe superar el 45% del PIB, el límite puesto por el gobierno de Gabriel Boric en su primer decreto del 2022 y luego validado por la Comisión Financiera Autónoma. Lo que sí advierte es que el propio informe fiscal del primer trimestre con necesidades de financiamiento proyectadas de ese techo podría superarse tan pronto el 2028. Es decir, el déficit estructural, la deuda estructural del Estado sobre el 45%. El decreto lo mantiene como compromiso, pero reconoce situaciones fortuitas podrían llevarlo a superarse en algún año. Y vamos a decir que se va a superar el umbral del 45%. Y el umbral del 45% será superado el 2027, sino el 2026. ¿Y por qué? Si se aprueba la mega reforma y los recortes a la recaudación de impuestos. El decreto incorpora un ajuste metodológico sugerido por el Consejo Fiscal Autónomo. Se excluye del cálculo el efecto del precio del cobre cuando supera lo proyectado por el comité de expertos, que es lo que ocurrió el 2023. Este reduce el déficit estructural de partida del 3,7% al 2,6% del PIB. El ajuste evita que ingresos transitorios del cobre distorsionen la foto estructural, pero también reduce la brecha de partida en que el gobierno debe mostrar. Es decir, el cobre hoy día se encuentra en un nuevo superciclo, pero según lo que se proyectó a través de Cochilco, es lo que se debe incorporar en lo que es el ajuste metodológico del Ministerio de Hacienda. El decreto no resuelve cómo Chile financia el Estado que Chile ha ido construyendo sin ingresos permanentes adicionales. Por lo tanto, la PGU, la educación, la salud,
todo lo que tiene que ver, que se ha venido construyendo desde Bachelet 1 en adelante, pasando por los dos gobiernos de Sebastián Piñera, el tejido social que ha sido reconstruyendo después de la desmantelación del Estado chileno por post-golpe de Estado, no hay ingresos permanentes por parte de este gobierno. Dice que la deuda bruta pasó de cerca del 12% del PIB al 40% del PIB. Y el decreto no revierte esa tendencia, sino que lo estabiliza. La convergencia propuesta descansa en 4 pilares. Crecimiento económico, chorreo, falso, eso no va a ocurrir. Racionalización del gasto, eso se llama medida de austeridad, recorte fiscal. Modernización de empresas públicas. ¿Qué tanto se va a modernizar? Modernizar significa despedir. Y gestión integral de activos y pasivos del Estado, es decir, vender. Ustedes se preguntarán, ¿qué se puede vender? Pasivos pueden ser terrenos. ¿Para qué? Para inmobiliarias. Pero no para la construcción de vivienda social, no para la construcción de parques, no para la construcción de infraestructura crítica para el país. No, regalárselas inmobiliarias. Y activos, bueno, empresas F, ENAP, Codelco. Dijo que no se vendería Codelco esta semana ante una consulta en el Senado, el ministro de Hacienda, Quirós. ¿Pero quién le cree a Quirós? Yo no le creo a Quirós. El decreto fija metas concretas, públicas y verificables con la trayectoria año a año. Si no se cumple, la DIPRES debe reportar los informes de finanzas públicas trimestrales. El gobierno anterior, según se publicó en su propio decreto con su trayectoria equivalente al 2022, propuso pasar del 3,3% negativo a un 0,3% del PIB de deuda, o déficit, mejor, para ser más preciso. En 4 años terminó modificando las metas diversas ocasiones durante su mandato, cerrando con un déficit estructural de un 3,6% del Producto Interno Bruto. El gobierno solicitó al Congreso, además, aumentar el límite de la deuda autorizado en $6.200 millones para el 2026. ¿Por qué requiere deuda? Por recortes fiscales, austeridad, menos ingresos para el Estado y al mismo tiempo para poder pagar la mega reforma del 27 al 23%, que es ese 3% que se recaudaría menos $4.000, $5.000 millones que se le estaríamos regalando anualmente al gran empresariado chileno, a las grandes fortunas de este país. Entonces, según este decreto, lo que llevaría al margen total de la deuda de cerca de $24.000 millones para cubrir obligaciones no presupuestadas, falso, efectos cambiarios y deuda flotante con proveedores. Falso, lo último. El informe fiscal del presupuesto de Hacienda del primer trimestre situaba la deuda proyectada para el 2030 en un 46,5%, 1,5 puntos por encima del ancla del 45% que el mismo decreto se comprometió. Es decir, tendremos más deuda. Examinemos un poco la deuda pública y la evolución de la misma partiendo con el gobierno de Bachelet. 3,6 en Bachelet 1, 6,4 Piñera 2, 10,8 Bachelet 2, 12,0 Piñera 2, 3,7 Boric y 5% José Antonio Kast. Examinemos Bachelet 1. Se crea el sistema de jubilación público, el primer sostén para las mujeres. Piñera 1, 6,4 de deuda. Hubo un terremoto, se recordarán ustedes, el 27 de febrero del 2010. Hubo que financiar la reconstrucción del país durante ese terremoto. 10,8 Bachelet 2, la PGU, o los inicios de la pensión garantizada universal. 12% en Piñera 2, la PGU, que no fue financiada porque el Congreso fue incapaz de financiarla. 3,7 Boric, es decir, la deuda bruta más baja desde el 2010. Bueno, y ahora 5%. Muy probablemente sea mucho más en base a la recesión que tendremos que vivir a partir del próximo año, garantizado. Vamos al break y regresamos con Michelle Bachelet en Ginebra. Esto es Más 569. Soy Jorge Garretón.
De regreso tras el break, la expresidenta Michelle Bachelet estas 2 últimas semanas estuvo de viaje. Estuvo reunida en Beijing con el número 2 del gobierno chino. En Moscú se reunió con Sergei Lavrov, el todopoderoso, todo omnipotente ministro de Relaciones Exteriores de Rusia del gobierno de Vladimir Putin. En Europa se reunió con Emmanuel Macron en París. En Londres estuvo con el gobierno de Keir Starmer. Visitas importantes a los integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este martes pasado en Ginebra participó en un debate organizado por la Action for Women, una entidad dedicada a promover la integridad de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. En ese debate participó con las otras 2 candidatas mujeres del continente, María Fernanda Espinosa de Ecuador y Rebecca Greenspan de Costa Rica. El candidato africano participó solamente por videoconferencia. El debate se dio en rondas temáticas previamente seleccionados que tocan todo el espectro actual del debate internacional sobre el multilateralismo, la realidad global, inteligencia artificial, cambio climático, derechos humanos. Escuchamos la ponencia de Michelle Bachelet. El debate fue en inglés, no hubo traducción. La traducción y el trabajo realizado acá desde Más 569, el podcast, fue a través de la inteligencia artificial, incluyendo la voz del computador. Pero el contenido fue revisado y editado para que su traducción fuese fidedigna y correcta. Vamos a la ponencia de Michelle Bachelet y los temas relevantes tratados en este debate en Ginebra. But I think, and I remember once working at UNAIDS and UN Women, and a girl says to me, it's not enough that I'll be sitting in the table. I want to discuss the shape of the table. Sobre la juventud y multilateralismo. Trabajando en ONU-SIDA y ONU Mujeres, una chica me dijo, no basta con que me siente a la mesa, quiero discutir la forma de la mesa. Así que los jóvenes tienen ideas. En muchas de las áreas que vemos como grandes desafíos y que necesitan una respuesta multilateral como el cambio climático y otras, la IA, los jóvenes pueden tener un papel directo porque son creativos, tienen perspectivas innovadoras. Creo que lo que el futuro secretario general tiene que asegurar que la ONU no solo comunique mejor, sino que esté realmente orientada a los resultados. Porque, estoy de acuerdo con la entrega de resultados, lo que la gente notará. ¿Está esta institución haciendo lo que tiene que hacer? ¿Está dando la respuesta que necesitamos? ¿Nos está escuchando? ¿Está tomando en consideración nuestras demandas, nuestras necesidades? El multilateralismo tiene problemas, pero si no tuviéramos un sistema multilateral, los niños en los campos de refugiados no tendrían vacunas. Las personas desplazadas no tendrían apoyo. Así que hay muchas cosas que el multilateralismo ha logrado, necesitamos mejorar todo lo que deba hacerse mejor. El papel que debe jugar el secretario general. Si tienes a una persona que tiene que ser un facilitador, pero que no tiene juicio independiente, no será un facilitador, será un moderador, y la ONU no necesita un moderador como secretario general. Si, por otro lado, tienes a alguien que es independiente pero no tiene la capacidad de construir confianza entre las diferentes partes del problema, no será un pacificador, serás un comentarista de noticias. Lo que necesitamos es alguien que entienda el momento, y tenemos las herramientas. No es cierto que no tengamos las herramientas. La carta menciona muchas de ellas. Por supuesto, los buenos oficios. Por supuesto, la alerta temprana. Se necesita tener señales de alerta temprana. Se necesita mediar, identificar quiénes pueden ser tus aliados para lograr resultados. El problema no es la falta de herramientas, el problema que tenemos es la nula capacidad del sistema para leer las señales de alerta temprana. Lo dije cuando fui a un país, expresé que iba a haber un golpe de Estado. Se lo mencioné a todos, me dijeron que estaba loca. Y el golpe de Estado ocurrió 2 semanas después. Porque tienes que leer lo que está pasando en el país. Por último, el secretario general necesita facilitar la relación entre los países. Por ejemplo, encontrar espacio donde la gente pueda reunirse y dialogar. Pero, por otro lado, abrir canales cuando la gente se niega a hablar entre ellas. A veces,
el silencio no puede permitirse. No se puede ser cómplice del silencio. Si está matando a civiles, el secretario general tiene que hablar. Pero también tiene que trabajar y dialogar con todos los Estados miembros. Eso no significa que el diálogo sea un respaldo. Se puede dialogar y trabajar con gobiernos a los que ha criticado públicamente. Yo lo he hecho. Pero eso no significa respaldo, significa que hay que involucrarte para intentar producir los resultados. Creo que el secretario general tiene que ser ambas cosas. La clave está en identificar qué puede funcionar. Porque a veces la diplomacia preventiva es muy importante, a veces hay que estar activamente en el terreno mediando, pero anticipando. Creo que la ONU tiene dificultades para anticipar y prevenir que ocurran crisis. Gender, yes, but not any women, if I have to say. Hablando de género y liderazgo. Una de las razones por las que he estado en muchos cargos diferentes es porque no trato de mantenerme en ese puesto, trato de hacer lo que se necesita hacer. Así que no tengo miedo en arriesgarme, que lo que intente no funcione. No tengo miedo en alzar la voz cuando sea necesario, y no tengo miedo de tomar un avión y llegar al lugar donde tengo que estar, donde tengo que hablar para generar un diálogo. Creo que las mujeres que están ahí para hacer este tipo de cosas, es porque realmente creemos que tenemos que poner toda nuestra energía en producir los resultados que el mundo necesita. Sobre el cambio climático digo que los lugares que están siendo más afectados son las pequeñas islas, o comunidades costeras bajas, o comunidades que viven en lugares donde ya están sufriendo el impacto de los altos niveles del mar y cambio climático. Por lo general, no están sentados a la mesa donde se toman las decisiones. Creo que el secretario general, una de las cosas que debe hacer, es asegurar en la secretaría y en todo el sistema a países más representativos que usualmente no ocupan esos lugares. Ellos tienen que estar ahí para poder plantear sus problemas, no solo en la Asamblea General, sino también dentro de la oficina del secretario general. También creo que necesitamos asegurar que lo que firmamos, yo firmé como presidenta de la República el acuerdo en París y sabemos lo que hay que hacer. Todos sabemos lo que funciona. Y lo que falta es, por un lado, suficiente financiamiento, porque el Fondo de Pérdidas y Daños fue una gran idea, pero está desfinanciado, y no está funcionando. También necesitamos implementar el Acuerdo de París. En ese sentido, lo que yo haría es reunir a todas las comunidades afectadas, sentarme con ellos, con los Estados miembros y crear una especie de gran sentido de urgencia, porque no es una cuestión del futuro, es una cuestión de vidas que se pierden hoy, y en las generaciones futuras. Pero también creo que necesitamos asegurar que todo el financiamiento a Estados miembros que tienen una deuda terrible, no es posible que se les otorgue préstamos. Tienen que recibir dinero a través de subvenciones. Porque no pueden, se están ahogando, y les estamos pidiendo que pidan préstamos con intereses alto a la deuda, que es más alto que lo que pueden usar en salud, en educación, pero también en mitigación y adaptación climática. Así que necesitamos cambiar muchas cosas para seguir presionando por la urgencia que es para la humanidad, pero no solo el cambio climático, la contaminación, y por supuesto la pérdida de biodiversidad, el triple problema. Pero también para asegurar que los países tengan la manera de responder a ello, para poder financiar, desarrollar y reformar la ONU. Tenemos un problema de dinero, de recursos, y es cierto, pero no es que no haya suficiente riqueza global. Hay 430 trillones de dólares al año como riqueza. La brecha en el financiamiento para el desarrollo es de 4,3 mil millones de dólares cada año. Hay recursos, y esos recursos pueden venir de las diferentes áreas de las que ya hemos hablado. Sobre instituciones financieras internacionales, estoy de acuerdo, que necesitan ser reformadas, porque fueron creadas en una era diferente con desafíos diferentes. Ahora necesitamos que esas instituciones, el Banco Mundial y el FMI, sino que también todo el grupo del BID, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo trabajen juntos, además también con el sector privado, porque muchos de estos temas son realmente importantes. En relación al futuro de la ONU y el humanismo, creo que el siguiente paso probablemente tendrá que pensarse muy seriamente. Menos promesas, pero promesas de las que se pueda asegurar que resolverán problemas, que serán financiadas y que se defenderán, porque creo que lo que la gente quiere es que sus vidas mejoren. Y no solo eso es todo, no tener cientos y cientos de objetivos,
sino que objetivos que realmente mejoren la vida de las personas. Objetivos que realmente puedan asegurar que niños puedan ir a la escuela, que mujeres vayan a la clínica, que una mujer embarazada pueda tener a su hijo en una clínica. Esas son las otras cosas que la gente quiere en su vida diaria. Y eso es lo que, creo que una de las cosas que las mujeres pueden aportar a esto, más humanismo. Porque creo que necesitamos más humanismo. Y la gente necesita esperanza. ¿Qué papel debe jugar la ciencia y la inteligencia artificial? Siempre he usado la evidencia basada en la ciencia para intentar entender mejor, también trato de usar el pensamiento crítico, es por eso que también busco las causas fundamentales de lo que estamos viendo, para intentar encontrar las mismas, las mejores soluciones. Creo que la ciencia juega un rol sustancial. Lo hemos visto, por ejemplo, en la respuesta al COVID. Lo bueno es que el sector científico probablemente fue el único sector que trabajó con solidaridad, que intercambiaron la información, el ADN que pudieron llegar a las vacunas. Creo que la ciencia tiene un papel que jugar. Sobre el cambio climático, la ciencia también tiene mucho que decir. Sobre inteligencia artificial como alta comisionada de derechos humanos, trabajamos mucho con Silicon Valley y con todas las empresas, tratando de entender que la IA es esencial, que es parte de nuestras vidas en un futuro. Tiene muchísimos aspectos beneficiosos, pero al mismo tiempo muchos desafíos. En derechos humanos en particular, tuvimos muchos desafíos, y el uso de la inteligencia artificial entre otros para perseguir a algunos defensores de los derechos humanos. Así que trabajamos con las empresas. Creo que el trabajo con las empresas para asegurar que la perspectiva de derechos humanos se incluya desde el principio, no después de haber creado un producto y luego darse cuenta de que es perjudicial para el ser humano. Y por último, también creo que necesitamos asegurar que la IA, que es lo que tiene que hacer la ONU, es un poder de convocatoria para sentarse juntos. Somos el único lugar donde las empresas no tienen una mesa de 193 Estados miembros. Así que podemos sentar juntos a todas estas partes interesadas con los 193 Estados miembros para asegurar que si la IA continúa y es importante, y lo será, eso no signifique que los países se queden atrás. If we don't respect human rights, and we don't have development, and we will never have peace and security. Never. En el tema de derechos humanos y las instituciones, si no respetamos los derechos humanos, no tendremos desarrollo, no lo haremos, nunca tendremos paz y seguridad. Están interconectados y entrelazados. Así que si soy secretaria general, lo que intentaría hacer es incluir la perspectiva de los derechos humanos en todas las áreas en las que necesitamos trabajar como ONU, porque esa es la única forma en que se puede construir. Pero también tienes que pensar en toda la maquinaria, no solo en la maquinaria de la ONU, porque lo que necesitas también es una Comisión Nacional de Derechos Humanos haga su trabajo, un poder judicial que no esté amenazado porque estén intimidados, una sociedad civil que pueda alzar la voz porque siente miedo, y también periodistas que realmente puedan hablar cuando las cosas están sucediendo. Porque cuando tienes todas esas instituciones funcionando, necesitamos que la ONU, la Oficina de la Alta Comisionada, trabaje y sea financiada, es solo el 4% de todos los fondos que recibe, así que no es mucho, y necesita ser apoyada. Pero también necesitamos que toda la estructura funcione, porque necesitamos, cuando las instituciones funcionan, la gente lo tiene en cuenta, la gente puede prevenir que ocurran violaciones. Creo que hay muchas cosas que necesitan hacerse, pero estoy segura de que tienen que estar en todas partes. Los derechos humanos tienen que estar en el centro de cómo vemos la paz y la seguridad, y también el desarrollo. Mi visión para las Naciones Unidas. Naciones Unidas no son una institución perfecta, y lo sabemos muy bien quienes hemos trabajado allí, pero incluso siendo una institución imperfecta, pueden proteger a la gente, y cuando fallan, la gente paga el precio. No me postulo para secretaria general para administrar el presente. Me postulo para ayudar a construir las Naciones Unidas que se exige para los próximos 80 años. Aquí está mi compromiso con ustedes. Defenderé el multilateralismo, no cualquier multilateralismo, sino uno firmemente anclado en los principios y valores de la Carta de la ONU. Seré una secretaria general independiente, siempre en el terreno. Cuando surjan conflictos,
estaré allí, ofreciendo mediación, insistiendo en el respeto al derecho internacional. Reformaré esta organización para hacerla más ágil, más eficiente, más responsable. Y lo haré a través del diálogo y la construcción de consensos. Pero permítanme ser clara. Ninguna reforma puede hacerse a expensas de los principios que definen a la institución. Los pilares de paz y seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos no son negociables. Liderazgo significa lograr objetivos difíciles mientras se mantienen intactos. Mi mensaje, por supuesto, es para las personas de todo el mundo, para los niños y especialmente para las niñas. Es posible. Con valentía, con creatividad. Pongo mi experiencia y mi compromiso con los principios al servicio de la gran tarea de convertirme también en la primera mujer en ser secretaria general de las Naciones Unidas. Me sentiría honrada, profundamente honrada por su confianza. Pero déjenme decirles que creo que ser la primera secretaria general valdrá la pena si una puede traer a la mesa a todos los países, a todos en cómo organizamos la secretaría y la arquitectura, a todos los que sienten. Porque los 193 Estados miembros necesitan sentir que las Naciones Unidas son suyas. Also the first woman ever to be Secretary General of the United Nations. And I would be honored, deeply honored by your trust. But let me say, I think to be a first Secretary General, it will be worthy if one can bring to the table all countries, all in how we organize the Secretariat and the architecture, everyone that feels, because the 193 member states needs to feel that the United Nations is theirs. Rebecca, can you stand very quickly? Era la voz en castellano generada por los computadores de Más 569. Traduciendo la ponencia de Michelle Bachelet en este debate del día martes pasado en Ginebra, Suiza. El proceso de elección para secretaria general se llevará a cabo entre julio y octubre de este año, para luego ser presentada a los Estados miembros para que ellos puedan aprobar o rechazar la candidata nominada. Digo candidata porque no veo la posibilidad de que el candidato africano llegue a ser seleccionado ni siquiera como consenso. El Consejo de Seguridad no tiene poder de veto, pero sí de llegar a un consenso, o si no, por voto de mayoría. Tras el debate, Michelle Bachelet fue consultada por los medios si hay posibilidad de veto a su candidatura por parte, obviamente, de Estados Unidos y particularmente por Marco Rubio, no por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque a Trump no le interesa ni le importa, pero sí a Marco Rubio, quien de alguna u otra forma, como secretario de Estado, quiere imponer su visión hegemónica en el continente. Ya lo hemos visto en Venezuela, que está haciendo lo mismo en Cuba. Se entromete en las elecciones de Colombia a través de Trump, se entromete en las elecciones de Ecuador, se ha entrometido en las elecciones de Honduras, asusando a su presidente Donald Trump. Esto es lo que dijo Michelle Bachelet en inglés y posteriormente hacemos el comentario. I'm sorry, and the last thing is anybody. I shouldn't say this, but I'm going to say it because I truly believe. If somebody vetoes me because I believe in democracy, because I believe in multilateralism, because I believe in women's rights, because I believe in human rights, I mean, I would be honored. Ella habló: si creo en los derechos humanos, si creo en los derechos de la mujer, si creo en la democracia, si creo en el multilateralismo, si creo en la diversidad, en el cambio climático, agregó, y si hay un veto porque creo en todo eso, bienvenido sea. Así apagó los micrófonos en Ginebra Michelle Bachelet. Lo dijo sin anestesia, fue clara, precisa y directa, particularmente el mensaje dirigido a Washington y particularmente a Marco Rubio. Vamos al break. Esto es Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón.
Ponemos fin al episodio 129 de Más 569, el podcast. Soy su productor, editor, presentador Jorge Garretón. Para el desarrollo de este podcast especializado en política y economía, necesitamos de tu participación. En YouTube da like, en Spotify selecciona el símbolo más. Eso permite que más personas puedan acceder al podcast, por eso es importante tu participación. Que comentes, que te suscribas, que compartas. Durante la semana preparamos editoriales de 3 minutos que publicamos en TikTok con notas relevantes de la política y economía del país. Accedes a ellas visitando TikTok, Podcast Más 569. Además, la replicamos en YouTube, en las columnas de opinión, en los shorts que encuentras en YouTube. Les deseamos un muy buen fin de semana. Regresamos este día lunes. Y qué curioso, ya estamos casi a mediados del 2026. El invierno está acá, prácticamente. Pensemos que septiembre se viene muy luego en las fiestas patrias. ¡Chao! ¡Nos vemos! Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.